en esta mañana y nos ha pedido que hagamos una lectura previa en el libro de Josué. Nos vamos al Antiguo Testamento, capítulo 24, versículos del 1 al 13. Josué, capítulo 24, versículos del 1 al 13. La predicación en esta mañana se titula Aquí mando yo. Ahora mando yo también, ¿eh? Venga, todo el mundo a leer. Vamos a ver de qué va esto. Josué capítulo 24, empezamos por el versículo 1. Dice que Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus jefes, sus jueces y sus oficiales. Todos se presentaron delante de Dios. Josué dijo a todo el pueblo: Así dice el Señor, el Dios de Israel. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán, aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en posesión los montes de Seir, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Entonces yo envié a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con lo que hice en medio de él y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto y llegaron al mar. Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el mar Rojo, con carros y caballería. Cuando ellos clamaron al Señor, Él interpuso una gran oscuridad entre vosotros y los egipcios e hizo volver sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos años en el desierto, muchos días. Yo os introduje en la tierra de los amorreos que habitan al otro lado del Jordán. Ellos pelearon contra vosotros, pero yo los entregué en vuestras manos. Y ocupasteis su tierra, porque yo los exterminé delante de vosotros. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, a pelear contra Israel y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que os maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, por lo cual os bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Pasasteis el Mar Rojo, el Jordán, y llegasteis a Jericó, pero los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros. Y estaban los amorreos, fereceos, cananeos, eteos, gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos, los cuales echaron a los 2 reyes amorreos antes de llegar a vosotros. No fue con tu espada, no fue con tu arco. Os di la tierra por la cual no trabajasteis, las ciudades que no edificasteis y en las que ahora estáis habitando. Y coméis de las viñas y olivares que tampoco plantasteis. Muy bien, pues que el Señor bendiga su palabra en esta mañana y vamos a estar atentos a lo que nuestro hermano Oscar va a compartir. ¿Por qué motivo no enseñarán en la escuela a ser padres? Yo me empecé a hacer esa pregunta, sinceramente, cuando nació mi primer hijo, Joel. Y me dijeron, eso que cuelga del ombligo no es un trozo de algo que se puede limpiar y quitar, es un trozo de ombligo. Digo, vale. Y eso que se ve rojillo el culo es que se le ha escocido, hay que tratarlo con no sé qué crema. Y eso de que los niños se duermen por la noche y se levantan al día siguiente, eso no es cierto, ¿no? Y acaban un poco te consumen la vida y qué difícil es ser padres, ¿no? Nadie nos enseña, ¿no? Y si tenemos que enfrentar o afrontar la paternidad, no quiero desanimar a nadie que se lo esté planteando, pero no nos prepara a nadie. Tenemos el ejemplo que hemos vivido, que hemos recibido en casa de nuestros padres, que ojalá fuese siempre el mejor, pero no siempre es así ni siquiera. A veces no es el mejor ejemplo posible. Tenemos lo que algunos dicen, hay mucho doctor en crianza, por ahí suelto, doctor realmente, gente experimentada con todos los respetos, pero que también te dan consejos contradictorios dependiendo de un poco la línea que sigan, ¿no? Y te ves perdido completamente cuando empiezas en esto de la crianza, lleno de preocupaciones que no sabes bien cómo afrontar, cómo abordar. Y una de esas preocupaciones
yo creo que todos los que tenemos hijos y que hemos entendido y creído el mensaje del Evangelio, que hemos creído en Jesús, es acerca de la fe de nuestros hijos. Bueno, ¿y qué harán ellos mañana? Con todo esto que yo he recibido, que yo he vivido, en lo que yo he creído, que les intento transmitir de la mejor manera que puedo. Pero bueno, ¿y qué será de ellos? ¿Qué será mañana? Sería fabuloso que tuviésemos una varita mágica, ¿no? Una especie de ritual para decir, mira, al niño le hacemos cristiano, como nosotros, ¿no? O aquí mando yo, como el título de la predicación, aquí mando yo, el niño es cristiano, ¿no? Y Santas Pascuas, como se suele decir. Y si no le gusta, pues oye, que se apañe. Pero no va así. No va así. No podemos bautizar a un niño para hacerle cristiano, no podemos presentarle, no es lo que vamos a hacer hoy con Aarón, presentar a un niño para convertirle en seguidor de Jesús, nada de eso, no lo podemos hacer. Sería increíble, pero no podemos. Lo que podemos hacer y lo que vamos a hacer hoy en esta presentación es mostrar, o Jairo, Estefanía, los padres de Aarón quieren demostrar esa preocupación que ellos tienen también. La preocupación es querer ocuparse de algo preventivamente o con antelación para que Aarón llegue un día en que él pueda tomar una decisión pues, con conocimiento de causa, habiendo escuchado y habiendo pues, podido razonar y tomar una decisión al respecto. Ahora, ¿cómo se consigue esto? La pregunta del millón. Como padres, ¿cómo poder conseguir, cómo poder preparar el terreno de la mejor manera para que Aarón un día no sea mayor, para que nuestros hijos, tu hijo, tus hijos, mis hijos, puedan tomar esa decisión, cómo guiar, cómo acompañar, qué técnicas usar, qué decirles? No sé si alguien tiene el manual ahí, el librillo. Difícil. Y esta semana yo reflexionaba en todo esto y pensaba, mira, igual ayuda a llegar a la respuesta a esta pregunta, pensar qué le diría yo a mis hijos en cuanto a la fe si tuviese ante mí la última oportunidad de dirigirme a ellos. Fijaos que me quedan poquitos minutos para marcharme y que el Señor me da ese privilegio de saber que me voy a marchar en poquito tiempo y tengo ahí la oportunidad de dirigirme a ellos. ¿Qué les diría? ¿Qué les dirías tú? Y pienso, bueno, ¿por qué no nos lo planteamos ya? Y en lugar de esperar esos últimos 5 minutos de vida, pues empezamos a decírselo y a vivirlo ya ahora. Quizás es una buena manera. Y por ahí decía, bueno, pues ¿por qué no inspirarnos en historias que encontramos en la Biblia, en discursos de despedida, como el que se nos acaba de leer, en este caso de un gran hombre de Dios, de Josué, cuando él se dirigió a sus hijos espirituales, al pueblo de Israel, aquel pueblo al que había dirigido durante tanto tiempo, liderado en la mano del Señor, por supuesto, pero en esa conquista de la tierra prometida, llevando consigo a esos hijos espirituales. Él se tiene que despedir del pueblo y era muy mayor, Josué, y se presenta ante ellos para darles este discurso de despedida. Y hay 4 elementos en los que vamos a meditar muy brevemente, que espero que nos puedan servir también como referencia, como inspiración, justamente para la tarea y la labor que tenéis por delante como padres. Vosotros ya sois padres experimentados, ahí se os ve a los dos con los 3. Esto es la inteligencia artificial, pero Jairo, Estefanía, con Lucía, Samuel y Aarón. Bueno, ¿qué 4 elementos nos pueden inspirar de este discurso final de despedida de Josué a su pueblo para nosotros también acompañar, guiar a nuestros hijos en ese proceso de conocer a Dios y tomar una decisión a futuro? El primer elemento que encontramos en este discurso, pongamos al Señor en el centro. Pongamos al Señor en el centro. No sé si os habéis dado cuenta porque es sutil, pero el versículo 1 dice que reunió Josué a todo el mundo, las tribus de Israel en Siquem, llamó a los ancianos, a sus príncipes, a sus jueces, a sus oficiales. Y dices, claro, era su discurso de despedida. Y los presentó delante de ¿quién? Delante de Dios. Dice, Josué, pero si el que se despide eres tú. Ponlos delante tuyo, ponte al frente, como estamos ahora mismo. Si quieres decir algo, pues ponte al frente, súbete un poco en alto para que te vean. Pero no es lo que hace Josué. Josué les presenta delante de Dios. Josué fue quien dirigió al pueblo en la conquista, fue quien lideró, como decíamos antes, pero el protagonista de su historia, el verdadero líder, el que debía ocupar y ocupaba el lugar central de su vida, era el Señor, no era el mismo. Esto nos debe de enseñar también mucho, ¿verdad? Los padres y los que no somos padres o no sois padres, pero también tenéis personas que os rodean, familias. ¿Quién es el protagonista de tu libro? ¿Quién está en el centro de tu vida? ¿Quién ocupa ese lugar en tu familia? ¿Quién se lleva las miradas? ¿Quién manda en casa? ¿Aquí mando yo? ¿Manda mamá? ¿Manda papá? ¿Mandan los suegros? Que a veces mandan mucho. ¿Quién mandan los hijos? Hoy en día mandan los hijos. En muchas casas se hace lo que dicen los hijos. ¿Quién manda en casa? Bueno, Josué lo tenía claro.
aunque nuestro testimonio es súper importante, esto no nos quita relevancia y responsabilidad como padres, nuestro testimonio como padres es fundamental, pero qué importante es que el centro lo ocupe el Señor en nuestras familias. Y eso nos quita también de una responsabilidad o de una presión como padres, ¿no? Porque cuando somos el modelo, el patrón en casa, fallamos porque fallamos estrepitosamente. Muchas veces los hijos se vienen por delante o se los lleva por delante nuestro fallo con nosotros, porque el modelo que han tenido, y nosotros lo hemos promovido así, hemos sido los padres. En lugar de presentarnos y de presentarles a los hijos también ante el Señor, para que sea Él su modelo. ¿Esto cómo se hace de manera práctica? Bueno, pues aquí hay que ser creativos. Cada familia es su mundo, los niños son diferentes. A nosotros lo que nos funciona, y os lo comparto por si a alguien os funciona, hacemos cultitos en casa, pues con los niños, ¿no? Y es un momento en el que le decimos cosas bonitas al Señor, oramos juntos, le cantamos. Oye, pues intentamos que el Señor tenga ese momento central en casa. Bueno, pues como idea, si a alguno os sirve. Pongamos al Señor en el centro de nuestras familias para que sea Él quien se lleve las miradas. Así que, bueno, volvemos a la historia, ¿vale? Ya está el Señor en el centro, volvemos al momento, al lugar, Josué con cientos de miles de personas reunidas, presentadas ante el Señor. Ahora ya sí que tenía que hablar Josué, porque era su despedida. Ya había hecho el gesto de presentarles al Señor. ¿Qué diría Josué? Y la sorpresa de nuevo, ¿no? La sorpresa de nuevo. Y el segundo elemento de su discurso que podemos también adquirir y aprender nosotros, cedamos la palabra al Señor. ¿Qué dice Josué en el versículo 2? Y dijo Josué a todo el pueblo. Dice, ahora saca el rollo con la chuletilla. No. Así dice Jehová, Dios de Israel. Le cede la palabra al Señor. No se inventa un discurso súper complicado, trabajadísimo, estudiado, ensayado, sino que cede la palabra al Señor. Eso también me hacía pensar. Muchas veces pensamos y sufrimos como padres, decimos, no sé cómo abordar ciertos temas en casa. No sé ni qué consejo dar sobre este asunto, no sé por dónde cogerlo. Es que ya me dan tantas vueltas en este tema, en aquel tema. ¿Y cómo hablar de sexo en casa a los hijos? ¿No? La sexualidad, esto, mira, que se lo enseñen en el colegio. Como se lo enseñen en el colegio, claro. ¿Cómo hacemos con todo esto? Bueno, pues tenemos una herramienta buenísima, no digamos nada. Transmitamos lo que dice el Señor, que ha hablado y ha hablado, pero mira si ha hablado, o esto ha hablado. Vayamos a su palabra, demos el lugar al Señor para que sea Él quien transmite, quien transmita, quien explique y quien hable por nosotros. Y cuando dejamos que el Señor hable, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dijo en aquella ocasión? Estos versículos del 2 al 13, donde Samuel ha estado leyendo todo lo que sucedió. ¿Cómo se podrían resumir estos versículos en 2 palabras? Yo hice, dice el Señor. Yo hice. A pesar de todo lo vivido, de todas las cosas increíbles, donde ha habido un montón de gente involucrada, líderes, primero Moisés con Aarón, luego Josué, luego... Yo hice. Yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río. A Isaac di yo, a Jacob y a Esaú. Yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto y después os saqué. Yo os introduje en la tierra de los amorreos. Yo los entregué en vuestras manos. Yo los destruí de delante de vosotros. Yo no quise escuchar a Balaam. Yo os libré de su mano. Yo envié delante de vosotros tábanos. Yo os di la tierra por la cual nada trabajasteis y las ciudades que no edificasteis, en la cual moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis coméis. Yo hice. ¿Tenemos claro esto? Esto no era la buena genética de la descendencia de Abraham, ni el liderazgo de Moisés, ni las capacidades militares de Josué, las que llevaron al pueblo hasta aquel lugar, hasta aquel momento histórico en el que estaban y habían ya conquistado casi toda la tierra prometida, porque dejaron ahí algunos pueblos extranjeros, que luego veremos. No estaba la mano del hombre, estaba la mano de Dios. Yo hice. ¿Recordamos en casa también a nuestros hijos, a nosotros mismos, que es Dios quien hace, que es Dios quien ha hecho, que estamos aquí por Él, por su gracia, por su misericordia, por su favor, que todo lo que tenemos, todo lo que recibimos viene de Él exclusivamente? O a veces casi que explicamos lo que tenemos, lo que somos, en base a lo que hemos hecho, nuestro esfuerzo, sacrificio. Esto pasa mucho en casa, los hijos, sí, trabajáis, os esforzáis. Decimos, ¿y el Señor dónde está en todo esto? Es que incluso la capacidad de esforzarte, de esforzarme, de trabajar, nos lo ha dado el Señor. ¿Cómo no darle gracias a Él? ¿Cómo no reconocer que es Él quien hizo? Cedamos también la palabra al Señor y recordemos concretamente, qué importante, porque estos versículos los podía haber resumido Josué mucho más rápido en su discurso. Es decir, así dijo Jehová, yo hice todo lo que ha sucedido desde Egipto hasta aquí.
No, yo hice qué concretamente, qué hizo el Señor. Y esto a veces, no sé si le damos el valor que tiene y la importancia, recordar concretamente, con casos, con nombres, con vivencias, con testimonios, lo que el Señor ha hecho en nuestra vida y contárselo a nuestros hijos, lo que el Señor hizo en la vida de los que nos predecieron. Qué bonito los testimonios de las personas mayores de la iglesia, ¿verdad? Es increíble lo que el Señor ha hecho en sus vidas y a través de sus vidas y cómo los ha traído hasta aquí. No olvidemos recordar concretamente qué ha hecho el Señor en nuestra vida. Tercera cosa, tercer elemento que encontramos en el discurso de despedida de Josué. Ahora ya sí Josué toma la palabra. Primero cede el lugar central al Señor, le cede la palabra, pero ahora toma la palabra Josué y lo que va a hacer es una cosa muy importante que no sé si hacemos con los hijos, si nos atrevemos a hacer. Es confrontar a nuestros hijos, en su caso a sus hijos espirituales, al pueblo. Confrontemos a nuestros hijos, porque las palabras del Señor requieren de una respuesta. No pueden dejarnos indiferentes. ¿Y qué les dice? Para confrontarles, versículo 14, esto no lo hemos leído, vamos a leerlo ahora. ¿Cómo lo hace Josué? Dice, ahora pues, Josué dice, con todo lo que acabáis de escuchar, con todo lo que ha hecho el Señor por ti, por mí, por nosotros, dos cosas. Temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, eso es en Egipto, y servid a Jehová. Temed a Jehová y servid a Jehová. Fijaos, dice, y quitad los dioses que tenéis, o sea, que no habían hecho, ni siquiera habían quitado los dioses de Egipto a los dioses que se habían encontrado en aquellos pueblos que habitaban la tierra que estaban conquistando. Y a pesar de todo, el Señor les había dado, había hecho y les había bendecido. Temed a Jehová y servid a Jehová. ¿Qué es esto del temor? Porque también se habla mucho y se asocia normalmente al miedo. Bueno, pues la Biblia no lo asocia al miedo, sino a la reverencia profunda que tenemos que tener a Dios por quien es Él. Lo hemos cantado en un montón de cánticos en esta mañana. El coro lo ha cantado, es santo, santo, santo. Es nuestro Dios creador, salvador. Y dice la Biblia que el temor es el principio de la sabiduría. ¿Cómo? ¿Esto no lo enseñan en las universidades, lo de la sabiduría? Adquirir ahí conocimiento, ¿no? Ciencia. Bueno, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es adquirir conocimiento para ser capaz de ¿qué? De discernir la verdad de la mentira y así podernos conducir en la vida de manera adecuada. Eso es la sabiduría. Y el Señor dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, porque si tememos al Señor querremos escuchar su voz, obedecer sus mandamientos, acercarnos a su palabra. Y en su palabra, a través de ella, podemos discernir la verdad. ¿Dónde vamos a discernir la verdad hoy en día? Vivimos bombardeados de mentiras en los medios, en las redes sociales, vídeos. Ya no sabes si es fake news, si no es fake news, si ha pasado, si no ha pasado. No puedes ni siquiera ir a contrastar la fuente, porque la fuente también, hay fuentes que están completamente distorsionadas. ¿De dónde podemos adquirir conocimiento, sabiduría? Y el Salmo 119, mira que se escribió hace años, lo tenía clarísimo el salmista. De tus mandamientos he adquirido sabiduría, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El temor del Señor nos permite discernir la verdad de la mentira y aborrecer la mentira. ¿Dedicamos tiempo y esfuerzo en casa también con nuestros hijos para que aprendan a temer a Dios? ¿Para que amen su palabra? ¿Lo hacemos? ¿Nos reunimos alrededor de su palabra? ¿O nos reunimos alrededor de la tele? Suele ser más habitual, ¿no? Es el punto de unión de las familias, la tele, la serie de la noche o lo que sea. Bueno, ¿qué nos une como familia? ¿O nos preocupa quizá más su formación académica que su formación espiritual? ¿Los títulos universitarios que puedan llegar a conseguir? ¿Los éxitos profesionales? Que el conocimiento y el discernimiento de la verdad que solo se adquiere a través de la palabra. Y Josué dice, y no solo temed a Jehová, servidle, servidle. O sea, esto de servir, qué difícil, ¿no? Hoy en día, ¿a cambio de qué? ¿Cuánto me pagan? ¿Cuánto pagan? Si no pagan nada, no pagan nada. Entonces, no estoy tengo otras cosas. ¿Cómo servir? ¿Cómo entregar tiempo, esfuerzo, energía, pasión a algo de manera desinteresada? El problema es que todos servimos a algo o a alguien. Todos. Esto el Señor Jesús lo dejó clarísimo también. Y no podemos servir a dos señores. También lo dijo. La pregunta es, ¿a quién sirves tú? ¿A quién sirvo yo? ¿Y qué ven mis hijos? ¿Qué ven tus hijos? Bueno, nos vamos con el cuarto elemento interesante
de este discurso de Josué que nos puede y nos debe servir también a nosotros. No solo poner al Señor en el centro, no solo darle a Él la palabra, no solo confrontar a nuestros hijos, animarles, instarles, retarles para que teman al Señor, para que le sirvan, sino también delimitar nuestra responsabilidad. Qué importante es poner límite a la responsabilidad que tenemos como padres. Fijaos el versículo 15 de este capítulo 24. Dice Josué, mirad, con todo lo que os he dicho hasta ahora, si mal os pareciere servir a Dios, a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que este es un versículo que deberíamos enmarcarnos todos los padres, guardarlo ahí en nuestro corazón y en nuestra mente, porque cuántas veces nos cargamos con el peso y con la responsabilidad de una decisión personal de los hijos, que voluntariamente han decidido, oye, no seguir al Señor, ¿verdad? Muchos de los que estáis aquí tenéis un hijo o varios hijos incluso que han decidido apartarse o no decidirse seguir o escoger al Señor. Es su responsabilidad, eso es súper importante. Con Raquel lo hablamos mucho. Ostras, si un día nuestros hijos, digo, Raquel, nuestra responsabilidad es el punto 1 de este mensaje, el punto 2, no dar la palabra, el centro, el lugar al Señor, retar a nuestros hijos, punto 3, confrontarles, pero oye, la decisión es de ellos. No podemos cargar con ese peso y qué bueno que el Señor no nos haga cargar con ese peso de responsabilidad, si no, sería también para nosotros muy duro. Porque ¿cómo siguió la historia? ¿Sabéis cómo termina esta historia? Al principio muy bien, ¿eh? Cuando dijo esto, Josué, este discurso tan potente de despedida, él ya era muy mayor, iba a morir. ¿Qué contesta el pueblo? Versículo 16 y versículo, bueno, todos 16 en adelante, pero por coger un par, 16 y 24. Respondió el pueblo y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Pero Josué, ¿qué dices? Lo tenemos clarísimo. Versículo 24, ¿qué dicen? Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Versículo 31, vamos avanzando. Y sirvió Israel verdaderamente a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Lo hicieron. Vamos a Jueces. Jueces, capítulo 2, versículos 11 y 12. ¿Qué sucedió entonces? De allí, capítulo 2, estoy en el 1. Versículos 11 y 12 del capítulo 2, dice que se levantó después de ellos, después de Josué y su generación, se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. ¿Y qué pasó? Dice, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ir a Jehová. Una generación después, todo el mundo comprometido en el servicio, en la causa de Dios, y decidieron irse tras otros dioses. ¿Qué ocurrió para llegar a ese punto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre medias? ¿Qué pasó entre el capítulo 24 de Josué y el capítulo 1-2 de Jueces? Bueno, pues lo que pasó lo explica también Josué, versículos 8 al 10 del capítulo 2. Dice que murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y esto es muy triste. Nuestra responsabilidad como padres debe delimitarse, está delimitada. Los hijos son responsables de decidir. El móvil habla. Los hijos deben de decidir, pero no puede haber un problema de transmisión. No puede haber un problema de transmisión como hubo en aquel momento en el pueblo de Israel. No podemos permitir que en esta iglesia, que estamos súper bendecidos con tantos niños, dentro de unos años, falten niños aquí, que ya sean adultos, y digamos, o podamos leer este versículo como si fuese nuestra realidad. Se levantó después de ellos, de todos nosotros, una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. Qué triste sería esto, ¿verdad? No puede permitirse.
y a los padres que estáis por aquí, de tantos niños que están ahora mismo arriba, esta responsabilidad no es solo de la iglesia. A veces pensamos, bueno, yo los traigo a la escuela dominical los domingos, van a todos los casales, oye, se aprenden la poesía de Navidad y luego la recitan, parecen angelitos, ¿no? No, esto se hace en casa, esto se trabaja en casa cada día, pico y pala, con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestras acciones, enseñándoles y mostrándoles que Dios es el centro verdaderamente, que Dios tiene y toma la palabra en nuestra vida, que le tememos, que le servimos a Él, porque de lo contrario estaremos comprando un montón de papeletas para que ese versículo que aplicó a aquella generación de Israel sea también válido para nuestra iglesia en un futuro. Sería muy, muy triste. ¿Y qué ejemplo tenemos, no? Iba a terminar, pero no podemos terminar sin hablar de Jesús. ¿Qué ejemplo tenemos en Jesús? Si alguien podía ser el centro de su vida, de su existencia, si alguien podía tomar la palabra en cualquier momento, era Él. Cómo predicaba, cómo enseñaba, lo que hacía, cómo obraba, los milagros que hacía, ¿verdad? Sanaba enfermos, alimentaba a las multitudes, resucitaba a muertos. Claro, era Dios mismo hecho hombre encarnado. Lo que hizo Jesús, ¿qué ejemplo nos da Él? Poner a Dios siempre, al Padre, en el centro. Hablar, dice, yo hablo lo que el Señor, lo que el Padre me ha dicho que hable. Yo vivo para glorificar al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese, dijo Jesús en esa última oración al Padre. Te he glorificado en la tierra. Esa era la misión del Padre, su propósito. Él vino, Jesús, a ser correa de transmisión del amor de Dios por nosotros. Y ese es nuestro llamamiento. Esa es nuestra función también, como padres, como hermanos, como amigos, como hijos, la de ser también correas de transmisión del amor de Dios para que las siguientes generaciones también crean y puedan tomar esa decisión y decidirse por el Señor y encontrarse con Dios. Así que nada, unas palabras de ánimo y también retadoras para toda la Iglesia, a todos nosotros, a todos los padres y a vosotros en especial, Estefanía, Jairo. Bueno, el reto es enorme, pero la misión es preciosa, ¿verdad? Que Aarón un día, en lugar de decir esas palabras que dice Josué, jueces, perdón, en el capítulo 2, puede decir, yo sí conozco al Señor de mis padres. Yo sí le he conocido, yo sé la obra que Él ha hecho por mí. Bueno, pues que así sea, que el Señor os ayude en esta misión y que nosotros como iglesia pues seamos también de apoyo y no de tropiezo para eso. Que los bendiga.